Hubo un momento en la historia de Europa en que un joven de sangre real miraba desde la ventana de un apartamento en Ginebra y sabía, con una certeza que dolía como una herida abierta, que el país al que pertenecía por derecho de nacimiento jamás lo llamaría rey. No habría coronación, no habría trono, no habría himno entonado en su honor. Solo el silencio frío de un exilio que nadie había elegido, pero que todos en su familia habían tenido que aceptar. Ese joven era Emanuele Filiberto de Saboya, nieto del último rey de Italia, heredero de una dinastía que gobernó durante casi 1000 años y que, en el curso de una sola generación, lo perdió absolutamente todo. Bienvenidos, es un placer tenerlos aquí una vez más. Antes de continuar, les pido que escriban en los comentarios el nombre de algún monarca o figura real que en su opinión fue víctima de la historia y no de sus propios errores. Sus respuestas harán esta conversación mucho más interesante. La historia de Emanuele Filiberto no es simplemente la historia de un príncipe sin corona. Es la historia de una familia atrapada entre la grandeza y la vergüenza, entre la gloria militar de siglos pasados y el peso aplastante de haber estado en el lado equivocado durante uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Es la historia de un hombre que nació en el exilio, creció entre dos mundos y decidió, contra todo pronóstico, no resignarse. Para entender quién es Emanuele Filiberto, hay que entender primero de dónde viene. Y para entender de dónde viene, hay que retroceder mucho más allá de su nacimiento, hasta los orígenes de una de las dinastías más antiguas y persistentes de Europa entera. La Casa de Saboya no surgió de la nada. Sus raíces se hunden en la Alta Edad Media, en aquellas tierras montañosas que hoy forman la frontera entre Italia, Francia y Suiza. Desde ese territorio alpino, aparentemente modesto, una familia de condes fue acumulando poder, influencia y territorios con una paciencia que rozaba lo estratégico. No conquistaban siempre por la fuerza, muchas veces lo hacían por matrimonio, por diplomacia, por la habilidad casi instintiva de saber cuándo aliarse y cuándo retirarse. Durante siglos, mientras otros reinos europeos nacían y morían, la Casa de Saboya permanecía. El nombre Emanuele Filiberto ya había resonado antes en la historia de esta dinastía. El primer Emanuele Filiberto, duque de Saboya en el siglo XVI, fue un militar brillante que recuperó los territorios de su familia después de que fueran ocupados por Francia. Fue él quien trasladó la capital ducal a Turín, consolidando así el poder sabaudo en lo que eventualmente se convertiría en el corazón del Reino de Italia. Ese nombre, cargado de historia y de simbolismo, fue el que eligieron para el niño que nació el 18 de junio de 1972 en Ginebra, Suiza. Un niño que desde el primer día de su vida llevó sobre los hombros el peso de una herencia que otros habían arruinado antes de que él pudiera hacer nada al respecto. Su padre era Víctor Manuel de Saboya, hijo del rey Humberto II, el último monarca de Italia. Su madre era Marina Doria, una mujer de origen burgués y genovés, cuyo matrimonio con Víctor Manuel ya había sido fuente de controversia dentro de los círculos dinásticos más tradicionales. Emanuele Filiberto fue su único hijo, y desde el momento de su nacimiento quedó claro que su vida no seguiría el camino convencional de los príncipes europeos. No habría palacio real esperándolo, no habría guardias de honor, no habría protocolo estatal que rigiera cada uno de sus pasos. Lo que sí habría, y en abundancia, era historia. Una historia que pesaba tanto que a veces parecía imposible cargarla sin tambalearse. Italia, en el año 1946, era un país destrozado. La Segunda Guerra Mundial había dejado ciudades en ruinas, familias separadas y una nación entera buscando respuestas sobre cómo había llegado a ese punto. Y una de las preguntas más incómodas apuntaba directamente al rey. Víctor Manuel III, bisabuelo de Emanuele Filiberto, había tomado decisiones que marcarían el destino de toda su estirpe para siempre. Fue Víctor Manuel III quien, en octubre de 1922,
entregó el poder a Benito Mussolini, en lugar de ordenar al ejército que aplastara la marcha sobre Roma. Fue él quien firmó las leyes raciales de 1938, que despojaron a los ciudadanos judíos italianos de sus derechos fundamentales. Y fue él quien, tras el armisticio de 1943, huyó de Roma, dejando al ejército italiano sin órdenes claras, sumiendo al país en el caos más absoluto. Cuando la guerra terminó y llegó el momento de ajustar cuentas, la monarquía italiana intentó distanciarse del pasado. Víctor Manuel III abdicó en favor de su hijo Humberto II en mayo de 1946, apenas un mes antes del referéndum que decidiría el futuro de Italia. El gesto fue demasiado tardío y demasiado transparente. Los italianos no olvidaban. El 2 de junio de 1946, por una diferencia de poco más de 2 millones de votos, Italia eligió la República. La Casa de Saboya tenía que abandonar el país. La nueva Constitución italiana incluía una disposición transitoria que prohibía el acceso al territorio nacional a los descendientes masculinos de la Casa de Saboya, una medida sin precedentes en Europa occidental de posguerra. Una condena que no distinguía entre culpables y inocentes, sino que aplicaba la misma pena a todos por igual, incluyendo a quienes aún no habían nacido. Humberto II, el rey que solo reinó 34 días y que la historia recordaría como el Rey de Mayo, partió hacia el exilio en Portugal. Se instaló en Cascais, una ciudad costera cerca de Lisboa, donde viviría hasta su muerte en 1983. Nunca regresó a Italia, nunca dejó de considerarse rey y nunca perdonó completamente a los italianos, por lo que, desde su perspectiva, había sido una decisión basada en el miedo y la manipulación política, más que en un juicio sereno sobre la historia. Su hijo Víctor Manuel, padre de Manuel e Filiberto, creció entre Portugal, Suiza y los salones de la aristocracia europea en exilio, con una mezcla peculiar de orgullo dinástico y resentimiento acumulado que moldearía profundamente su carácter. Un carácter que, con el paso de los años, generaría sus propios escándalos, sus propias sombras, y que eventualmente transferiría al joven Emanuele Filiberto una herencia aún más complicada de lo que ya era por definición. Porque si la historia de la Casa de Saboya durante el siglo XX era una historia de grandeza perdida, lo que vendría después añadiría capas de controversia que harían la tarea de rehabilitación casi titánica. Y, sin embargo, Emanuele Filiberto decidiría intentarlo de todas formas. Crecer siendo príncipe sin reino tiene algo de paradoja permanente. Emanuele Filiberto aprendió desde muy pequeño a vivir en ese espacio extraño entre la identidad y la irrelevancia, entre saber quién se supone que eres y no tener ningún territorio concreto donde esa identidad tenga peso real. Ginebra, la ciudad donde nació, era una de las capitales diplomáticas del mundo, un lugar acostumbrado a albergar a personas de identidades complejas y lealtades divididas. En cierta manera, era el escenario perfecto para la infancia de alguien como él. Su educación fue cosmopolita por necesidad. Emanuele Filiberto estudió en escuelas internacionales, aprendió varios idiomas con la naturalidad que solo da la exposición constante, y desarrolló desde temprano esa capacidad para moverse entre contextos culturales diferentes sin perder el hilo de sí mismo. Era un niño inteligente, observador, con una energía que sus tutores describirían con los años como difícil de canalizar, pero imposible de ignorar. En casa, la presencia del pasado era constante, pero no siempre cómoda. Su padre, Víctor Manuel, era un hombre de carácter fuerte y opiniones firmes, que no dudaba en recordar a su hijo el significado de llevar el apellido Saboya. Las conversaciones sobre la historia de la dinastía, sobre el exilio, sobre la injusticia que la familia consideraba haber sufrido, eran parte del paisaje cotidiano. Emanuele Filiberto absorbió todo eso, pero también desarrolló su propia perspectiva, que no siempre coincidiría con la de su padre. Hubo algo más que marcó profundamente su infancia y que rara vez se menciona en los perfiles superficiales que los medios de comunicación dedicaron a su familia.
En el entorno del exilio real europeo, las relaciones entre las distintas casas reales que habían perdido sus tronos después de la Segunda Guerra Mundial formaban una red social peculiar. Humberto II en Cascais, los Borbones de las dos Sicilias dispersos por Europa, los miembros de la Casa Imperial Austríaca viviendo como ciudadanos comunes. Era un mundo que todavía funcionaba con los códigos y los protocolos de una Europa que ya no existía, y en el que los niños como Emanuele Filiberto tenían que aprender simultáneamente las reglas de ese mundo antiguo y las reglas del mundo real en que vivían. Fue en ese contexto donde Emanuele Filiberto desarrolló una habilidad que resultaría crucial más adelante, la habilidad de traducir, no solo entre idiomas, sino entre mundos, entre el lenguaje de la tradición dinástica y el lenguaje de la modernidad democrática, entre el orgullo familiar y la necesidad de conectar con personas que no compartían ese orgullo ni tenían razón alguna para hacerlo. Esta habilidad de traducción, de mediación entre universos distintos, sería la herramienta más valiosa que Emanuele Filiberto llevaría consigo cuando llegara el momento de enfrentar el mundo por sí solo. Su adolescencia transcurría entre Suiza y los círculos sociales de la alta burguesía europea. Jugaba al tenis con una habilidad notable. Tenía afición por la música, especialmente por géneros que sus ancestros seguramente no habrían aprobado. Y a medida que crecía, iba construyendo una imagen de sí mismo que era deliberadamente diferente a la del príncipe tradicional, solemne y distante. Emanuele Filiberto quería hacer otra cosa. Todavía no sabía exactamente qué, pero lo que tenía claro era que el modelo del abuelo en Cascais, esperando con dignidad el llamado que nunca llegaba, no era el camino que él quería seguir. El abuelo murió en 1983. Humberto II falleció en Ginebra el 18 de marzo de ese año, lejos de Italia, lejos del Quirinal, lejos de todo lo que había sido suyo por herencia y que la historia le había arrebatado. Tenía 78 años y había pasado casi 4 décadas en el exilio. Según quienes estuvieron cerca de él en sus últimos años, nunca abandonó la esperanza de que Italia reconsideraría la disposición constitucional que le impedía volver. Murió sin que eso ocurriera. Para Emanuele Filiberto, que tenía 10 años cuando su abuelo murió, aquella muerte tuvo el peso particular que tienen las muertes que aún no se comprenden del todo, pero que se sienten como algo importante. No era solo la pérdida de un anciano familiar, era el fin de un eslabón directo con la historia. Humberto II era el último rey de Italia que había reinado de verdad, el último que había dormido en un palacio real italiano como soberano, el último que había tenido un gobierno, un ejército, un protocolo de Estado. Con su muerte, aquella era pasaba definitivamente al terreno de la historia. Su padre, Víctor Manuel, asumió entonces el papel que la tradición dinástica le otorgaba, el de cabeza de la Casa de Saboya, el pretendiente al trono que ya no existía. Y aquí comenzó un capítulo complicado que Emanuele Filiberto observaría crecer durante años con una mezcla de lealtad filial y creciente incomodidad. Víctor Manuel de Saboya era un hombre polarizador. Quienes lo admiraban destacaban su carácter decidido, su negativa a comportarse como un rey en espera de condolencias, su disposición a vivir una vida activa y moderna en lugar de quedarse petrificado en el ámbar del pasado dinástico. Quienes lo criticaban, y eran muchos, señalaban un incidente que ocurrió en agosto de 1978 en la isla de Cavallo, frente a las costas de Córcega, y que cambiaría para siempre la percepción pública de Víctor Manuel de Saboya. Durante una discusión en la zona costera, Víctor Manuel disparó un rifle hacia un grupo de personas en una embarcación cercana. El proyectil alcanzó a Dirk Hammer, un joven alemán de 19 años que estaba de vacaciones con su familia. La herida fue grave. Dirk Hammer quedó paralítico como consecuencia del disparo y murió 4 años después, en 1982, a causa de las complicaciones derivadas de su parálisis. Tenía 23 años cuando murió. Las consecuencias legales para Víctor Manuel fueron sorprendentemente limitadas dado el alcance de lo ocurrido. El caso judicial se prolongó durante décadas entre Italia y Francia, con jurisdicciones disputadas y aplazamientos sucesivos.
Víctor Manuel nunca fue condenado de manera definitiva por la muerte de Dirk Hammer, pero el daño a la imagen de la Casa de Saboya fue incalculable, y para Emanuele Filiberto, que era un niño cuando ocurrió el incidente y un adolescente cuando se fue conociendo la magnitud de sus consecuencias, aquello fue la primera gran sombra que tendría que aprender a gestionar siendo parte de esa familia. Había más sombras. Víctor Manuel de Saboya acumuló con los años una serie de controversias que iban mucho más allá del incidente de Cavallo. En 2006 fue detenido en el marco de una operación judicial italiana relacionada con corrupción, asociación mafiosa y otros cargos graves vinculados a sus actividades empresariales en el casino de St. Vincent, en el Valle de Aosta. La imagen de un príncipe de sangre siendo detenido por la policía italiana tuvo un impacto enorme en los medios de comunicación de toda Europa. Para Emanuele Filiberto, que en ese momento tenía 34 años y llevaba ya algún tiempo intentando construir una imagen pública propia y diferente, la detención de su padre fue un golpe durísimo. No solo en términos emocionales, aunque lo fue, también en términos estratégicos, porque cualquier esfuerzo por rehabilitar el nombre de Saboya ante la opinión pública italiana quedaba inevitablemente contaminado por las acciones de su padre. La relación entre padre e hijo nunca fue sencilla. Quienes conocían bien a ambos describían una dinámica tensa, marcada por el fuerte carácter de Víctor Manuel y por la necesidad que Emanuele Filiberto tenía de diferenciarse sin que esa diferenciación equivaliera a una traición familiar pública. Era una cuerda floja que Emanuele Filiberto aprendió a caminar con más o menos habilidad según las circunstancias, pero que nunca dejó de ser una cuerda floja. Y sin embargo, incluso en medio de todas estas dificultades, Emanuele Filiberto fue construyendo su propia vida con una determinación que sorprendía a muchos. Estudió en la École des Hautes Études Commerciales de Lausana, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Europa. Se formó también en aspectos de gestión empresarial y finanzas, demostrando que tenía intención de ser algo más que un título nobiliario flotando en el vacío. Quería tener herramientas reales para operar en el mundo real, y las fue adquiriendo. Fue también en esos años de formación cuando Emanuele Filiberto comenzó a desarrollar una conciencia más articulada sobre el significado del nombre que llevaba y sobre lo que quería hacer con ese nombre. No era solo una cuestión de rehabilitación dinástica en abstracto, era una cuestión personal, existencial casi. Emanuele Filiberto necesitaba encontrar una manera de ser él mismo que no estuviera completamente aplastada por el peso de sus antepasados. Y al mismo tiempo, no podía simplemente ignorar ese peso. Era parte de él, lo quisiera o no. Esta tensión entre la herencia y la identidad propia sería el motor invisible de casi todas las decisiones que Emanuele Filiberto tomaría en los años siguientes. Desde sus actividades empresariales hasta sus apariciones públicas, desde sus declaraciones políticas hasta sus aventuras en los medios de comunicación, todo respondería de alguna manera a esa búsqueda de un equilibrio entre ser un Saboya y ser simplemente Emanuele Filiberto. En 1996, Emanuele Filiberto conoció a Clotilde Curot. Ella era actriz francesa, había trabajado en cine y televisión con una carrera sólida y creciente, y tenía una presencia que combinaba elegancia natural con una espontaneidad muy alejada de los protocolos de la aristocracia tradicional. Se conocieron en París, en uno de esos encuentros sociales que en los círculos europeos acomodados parecen casuales, pero raramente lo son del todo. La historia de amor entre Emanuele Filiberto y Clotilde fue desde el principio algo distinto a lo que la tradición dinástica habría prescrito. Clotilde no procedía de la nobleza, no tenía sangre real. Era una mujer moderna, independiente, con su propia carrera y su propia identidad pública bien establecida. Para los guardianes más conservadores del protocolo nobiliario europeo, la relación levantó más de una ceja. Para Emanuele Filiberto, que llevaba toda la vida navegando entre dos mundos, era exactamente el tipo de elección que tenía sentido para quien era él.
Pasaron varios años de noviazgo antes de que la relación llegara al altar. En ese tiempo, Clotilde fue conociendo en profundidad el universo complejo al que se unía al estar con Emanuele Filiberto. Las dinámicas familiares, el peso del pasado, las expectativas de quienes todavía tomaban en serio la idea de que la Casa de Saboya tenía un papel que jugar en la Italia del siglo XXI. No era una carga fácil de asumir, especialmente para alguien que había construido su vida sobre bases completamente distintas. Pero Clotilde lo asumió, con inteligencia y con una gracia que muchos observadores comentarían con admiración en los años posteriores. Se convirtió en princesa de Venecia por su matrimonio con Emanuele Filiberto y fue adaptando su vida pública a ese nuevo rol sin abandonar su carrera ni su personalidad. Siguió trabajando en el mundo del espectáculo, siguió dando entrevistas con una franqueza que a veces sorprendía y se convirtió con el tiempo en uno de los activos más valiosos de la imagen pública de la familia. La boda se celebró el 25 de septiembre de 2003 en el Duomo di Chamberí, en Saboya, la región histórica que había dado nombre a la dinastía. Fue un evento cargado de simbolismo. La elección de Chamberí era deliberada, una afirmación de raíces, una declaración de identidad en una tierra que históricamente había pertenecido a la familia, aunque ya no lo hiciera en ningún sentido político. Miles de personas acudieron a los alrededores de la catedral. Los medios de comunicación de toda Europa cubrieron el evento. Para muchos italianos que siguieron la boda por televisión, fue quizás la primera vez que veían a Emanuele Filiberto no como un nombre abstracto relacionado con una historia incómoda, sino como una persona real, un hombre joven que se casaba con amor visible y que de alguna manera representaba la posibilidad de que aquella historia tan cargada de sombras pudiera tener también páginas nuevas, más luminosas. El año 2002 trajo consigo algo que ningún miembro de la Casa de Saboya había experimentado en más de medio siglo. El Parlamento italiano aprobó una modificación constitucional que eliminaba la disposición transitoria que prohibía a los descendientes masculinos de la Casa de Saboya entrar en territorio italiano. Era el fin oficial del exilio. Las puertas de Italia se abrían por primera vez después de 56 años. La noticia tuvo un impacto enorme en la familia, pero las reacciones fueron más complejas de lo que podría parecer desde fuera. No era simplemente alegría, era también un momento que obligaba a enfrentarse a preguntas que el exilio había mantenido convenientemente suspendidas. ¿Qué significaba volver? ¿Qué se esperaba de ellos? ¿Cómo sería recibida la familia en un país que los había expulsado democráticamente y que en décadas de república había construido una identidad nacional sin necesidad de ellos? Víctor Manuel regresó a Italia en 2003 con gestos de reconciliación que muchos consideraron insuficientes y tardíos. Se reunió con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano en una visita de notable carga simbólica, dado que la reconciliación entre la Casa de Saboya y la Iglesia Católica tenía su propia historia compleja que se remontaba a los conflictos del Risorgimento y a la unificación italiana del siglo XIX. Las fotos de esa visita circularon ampliamente, pero las palabras de disculpa explícita por las leyes raciales y por la complicidad con el fascismo que muchos esperaban tardaron en llegar y cuando llegaron generaron debates sobre su autenticidad y suficiencia. Emanuele Filiberto, por su parte, abordó el regreso a Italia con una estrategia diferente a la de su padre, más gradual, más calculada, más consciente del terreno minado en que se movía. Sus primeras visitas a Italia fueron discretas. Fue conociendo el país no como un heredero que reclama lo que le pertenece, sino como alguien que quiere entender, que quiere conectar, que reconoce que entre él y los italianos hay una distancia que solo puede cerrarse con tiempo y con hechos concretos. Este enfoque más humilde y más estratégico sería la base de lo que Emanuele Filiberto construiría en los años siguientes. Una presencia italiana que no exigía reconocimiento, sino que lo buscaba a través de la cercanía, del humor, de la participación en la cultura popular, de la disposición a exponerse y a ser juzgado como una persona y no solo como un título.
No todos en su círculo dinástico más tradicional apreciaron esta estrategia. Había quienes consideraban que Emanuele Filiberto se rebajaba al participar en programas de televisión o al cultivar una imagen mediática que tenía más de celebridad moderna que de príncipe clásico. Pero Emanuele Filiberto tenía claro que el modelo del príncipe clásico, solemne e inaccesible, era precisamente el modelo que había fracasado. Si quería tener alguna relevancia en la Italia del siglo XXI, necesitaba ser relevante en los términos de ese siglo XXI, y eso significaba estar donde estaba la gente, hablar como hablaba la gente y aceptar las reglas del juego mediático, aunque esas reglas fueran incómodas. La televisión italiana cambió algo en la historia de Emanuele Filiberto. En 2010 participó en Ballando con le Stelle, el equivalente italiano de Bailando con las Estrellas, uno de los programas de entretenimiento más populares del país. Fue una decisión que desconcertó a muchos y que generó debate inmediato. Un príncipe de sangre real, heredero de una dinastía milenaria, aprendiendo a bailar ante las cámaras y siendo juzgado por un jurado de expertos en danza. ¿Era una muestra de modernidad admirable o una trivialización de la dignidad nobiliaria? La respuesta del público italiano fue elocuente. Emanuele Filiberto no solo participó, sino que llegó a la final del programa y generó un nivel de simpatía popular que ningún miembro de la Casa de Saboya había conseguido en décadas. Se mostró humano, con sentido del humor, capaz de reírse de sí mismo, dispuesto a aprender y a fallar en público sin que eso lo destruyera. Para millones de italianos que habían crecido viendo a los Saboya como una reliquia histórica asociada a páginas oscuras de los libros de texto, aquel hombre que bailaba con entusiasmo y reía con naturalidad era una revelación. El programa lo convirtió en una figura pública italiana de pleno derecho. Ya no era solo el príncipe en el exilio o el heredero de la monarquía perdida. Era Emanuele Filiberto, una personalidad reconocible, alguien a quien la gente nombraba con una familiaridad que no tenía nada de protocolo y todo de genuino afecto popular. Eso era exactamente lo que necesitaba. Pero Emanuele Filiberto sabía que la simpatía televisiva, por valiosa que fuera, no era suficiente por sí sola. No era suficiente para el propósito más profundo que lo impulsaba. La simpatía se gana y se pierde. La popularidad de un concurso de baile tiene una vida útil limitada. Lo que él buscaba era algo más sólido, más permanente, más conectado con la dimensión histórica y moral de lo que significaba ser un Saboya en la Italia contemporánea. Y eso requería enfrentarse a las partes más difíciles de la historia familiar. Requería hablar de las leyes raciales. Requería hablar de la complicidad con el fascismo. Requería pronunciar palabras que ningún miembro de la familia había pronunciado de manera suficientemente clara y sin condiciones. Emanuele Filiberto fue el primero en hacerlo de manera que la comunidad judía italiana consideró genuina. En una visita a la sinagoga de Roma en 2009, pidió perdón sin ambigüedades por las leyes raciales firmadas por Víctor Manuel III en 1938. Fue un gesto que tuvo un impacto profundo. El presidente de la comunidad judía de Roma lo recibió con palabras que reconocían la importancia de ese momento. No era un perdón automático, ni solucionaba décadas de silencio familiar sobre ese tema. Pero era un principio. La comunidad judía italiana había sufrido de manera especialmente cruel bajo las leyes raciales de 1938. Antes de esas leyes, los judíos italianos eran ciudadanos plenos que en muchos casos habían apoyado el Risorgimento y la unificación del país. Habían servido en el ejército, habían ocupado cargos públicos, habían contribuido a la cultura y a la economía nacional con plena integración. Las leyes raciales los despojaron de todo eso de golpe. Les prohibieron ejercer ciertas profesiones, los excluyeron de las escuelas públicas, les negaron derechos civiles fundamentales, y todo ello con la firma real de Víctor Manuel III. La firma del rey no fue solo un gesto formal, fue el acto que dio legitimidad institucional a la persecución. Sin la firma real, las leyes no habrían tenido el mismo peso, y esa firma era parte indeleble del legado Saboya,
un legado que Emanuele Filiberto no podía ignorar ni minimizar si quería que su proyecto de reconciliación fuera tomado en serio. El gesto en la sinagoga de Roma en 2009 tuvo ecos importantes. Varios supervivientes del Holocausto italianos y sus familias respondieron con declaraciones que reconocían el valor del acto, aunque no olvidarán lo ocurrido. Organizaciones históricas y culturales italianas destacaron que era la primera vez que un miembro de la Casa de Saboya se dirigía directamente a la comunidad judía en esos términos. Y la prensa italiana, habitualmente escéptica o directamente hostil hacia cualquier gesto dinástico, reconoció en mayoría que aquello era diferente de los distanciamientos ambiguos que habían caracterizado las declaraciones familiares anteriores. Emanuele Filiberto continuó con este trabajo de memoria en los años posteriores. Participó en eventos conmemorativos, se reunió con historiadores especializados en el periodo fascista y fue construyendo un discurso sobre ese capítulo de la historia familiar que combinaba el reconocimiento sin condiciones de la responsabilidad con una defensa de su propia generación como una generación que no llevaba culpa personal, pero sí responsabilidad moral de enfrentar el pasado. Esta distinción entre culpa personal y responsabilidad moral fue un punto central de su argumentación pública. Era importante para él porque, si no la hacía, caía en uno de dos extremos igualmente improductivos. O asumía una culpa personal por algo que había ocurrido décadas antes de su nacimiento, lo cual sería teatral y falso, o negaba cualquier responsabilidad familiar, lo cual sería moralmente insostenible, dado quiénes eran sus antepasados directos. La distinción le permitía ser honesto sin destruirse, comprometido sin fingir. No todos aceptaron esta distinción. Hubo críticos que consideraron que el trabajo de memoria de Emanuele Filiberto era insuficiente, demasiado centrado en la imagen y poco en la sustancia. Que las palabras de disculpa no iban acompañadas de acciones concretas de reparación. Que la visibilidad mediática de sus gestos de reconciliación era demasiado conveniente para un hombre que al mismo tiempo buscaba rehabilitar el nombre de su familia ante la opinión pública. Estas críticas eran legítimas y Emanuele Filiberto las conocía. No tenía respuestas perfectas para ellas. En paralelo a todo este trabajo de imagen y memoria, Emanuele Filiberto fue construyendo una vida familiar que se convertiría en uno de los pilares más sólidos de su identidad pública. Con Clotilde tuvo dos hijas, Vittoria, nacida en 2003, y Luisa, nacida en 2006. Las niñas crecieron entre París, donde la familia tenía su base principal, e Italia, a donde comenzaron a viajar con creciente frecuencia a medida que la prohibición del exilio quedaba atrás. La paternidad transformó visiblemente a Emanuele Filiberto. Quienes lo conocían antes y después de tener hijas notaban una profundidad nueva en él, una conexión más directa con las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Ya no era solo su propio nombre lo que estaba en juego, era el nombre que llevarían sus hijas y lo que ese nombre significaría para ellas en el futuro. Esa responsabilidad lo hacía más serio en sus reflexiones sobre el pasado y más decidido en su trabajo de presente. Clotilde, por su parte, demostró a lo largo de los años ser una compañera extraordinariamente capaz en la navegación de ese universo complejo. Sus declaraciones públicas sobre la historia de la familia eran consistentemente más directas y menos cautelosas que las de Emanuele Filiberto, lo cual funcionaba paradójicamente a su favor, porque añadía credibilidad al conjunto. Cuando alguien que no lleva el apellido Saboya y no tiene obligación dinástica de defender la familia, elige hablar con honestidad sobre sus sombras, eso tiene un peso diferente. Juntos, Emanuele Filiberto y Clotilde fueron construyendo una imagen de pareja moderna, afectuosa y relativamente transparente en un universo nobiliario europeo que tiende a la opacidad. Daban entrevistas juntos, aparecían en eventos sociales con una naturalidad que contrastaba con la rigidez protocolar de otras casas reales, y mostraban una vida doméstica que,
sin renunciar a sus privilegios, tenía una escala humana que la gente podía reconocer. Esta humanización fue crucial. La monarquía y la nobleza sobreviven en el siglo XXI, donde sobreviven, en buena medida, gracias a su capacidad de ser percibidas como humanas sin dejar de ser extraordinarias. El equilibrio es difícil y pocos lo consiguen. Emanuele Filiberto y Clotilde lo fueron encontrando con una habilidad que sus críticos, incluso los más incisivos, tenían que reconocer. Y mientras construía esa vida familiar y esa imagen pública, Emanuele Filiberto seguía también ocupándose de la dimensión institucional y simbólica de su papel como jefe de la Casa de Saboya, que asumió formalmente cuando su padre cedió ese rol. Un papel que, en términos prácticos, no confería ningún poder real, pero que en términos simbólicos y culturales seguía teniendo un significado que una parte no desdeñable de la sociedad italiana estaba dispuesta a reconocer. La pregunta sobre la monarquía en Italia nunca desaparece del todo. Resurge periódicamente en debates políticos, encuestas de opinión y momentos de crisis institucional, siempre con el mismo patrón. Una minoría consistente de italianos, que las encuestas de distintas décadas sitúan generalmente entre el 20 y el 30%, se muestra favorable a alguna forma de restauración monárquica o al menos a un debate sobre ella. Una mayoría se opone, y una parte significativa simplemente no considera que el tema sea relevante para los problemas concretos del país. Emanuele Filiberto ha navegado esta realidad con cuidado. No reivindica abiertamente la restauración de la monarquía como proyecto político inmediato. Ha aprendido que ese tipo de declaración directa genera más rechazo que simpatía en el contexto italiano actual, y que además es contraproducente para el objetivo más amplio de rehabilitar la imagen de la familia. Lo que hace, en cambio, es mantener viva la conversación sobre el papel histórico de la Casa de Saboya en la construcción de Italia como nación, recordando que sin los Saboya, la unificación italiana habría tomado un camino completamente diferente y que esa contribución merece ser evaluada con más matiz del que a veces recibe. Este argumento tiene una base histórica sólida que no depende de simpatías monárquicas para ser reconocida. El papel del reino de Piamonte-Cerdeña, gobernado por los Saboya, en el proceso del Risorgimento es un hecho histórico indiscutible. Cavour, el gran estadista que articuló políticamente la unificación italiana, trabajó al servicio de Víctor Manuel II. Garibaldi, el héroe popular de la unificación, cedió sus conquistas en el sur al rey Sabaudo. Roma se convirtió en capital de Italia bajo el reino de los Saboya. Estos son hechos, no propaganda dinástica. Pero Emanuele Filiberto también sabe que la historia no se puede editar selectivamente sin perder credibilidad. No puede reclamar el crédito por el Risorgimento y al mismo tiempo minimizar la responsabilidad por el fascismo y las leyes raciales. El balance tiene que ser completo para ser honesto, y ha intentado, con éxito variable, mantener ese balance completo en sus declaraciones públicas. Su posición política personal es difícil de clasificar en las categorías convencionales de la política italiana contemporánea. No ha militado formalmente en ningún partido. Ha hecho declaraciones que en algunos momentos han sonado a centroderecha y en otros a un liberalismo más difícil de ubicar. Tiene relaciones con figuras políticas de diferentes tendencias y en general evita el alineamiento explícito que podría alienar a potenciales simpatizantes de distintos espectros. Esta ambigüedad política calculada es coherente con su proyecto más amplio de ser relevante para todos los italianos, no solo para una parte de ellos. Si la Casa de Saboya va a tener algún papel en el futuro de Italia, según su visión, tiene que ser un papel que trascienda las divisiones partidistas que caracterizan a la política italiana, famosa por su fragmentación y su volatilidad. Mientras Emanuele Filiberto construía su presencia en Italia con paciencia y estrategia, en el mundo de las casas reales europeas se producían transformaciones que seguía con atención. La monarquía española atravesaba una crisis profunda relacionada con los escándalos del rey Juan Carlos I
que abdicaría en 2014. La monarquía belga enfrentaba tensiones derivadas de la fragmentación política del país. Incluso la monarquía británica, la más consolidada y admirada del mundo, vivía momentos de turbulencia mediática que recordaban que ninguna institución monárquica está permanentemente a salvo de la presión pública. Emanuele Filiberto observaba todo esto con la perspectiva particular de alguien que pertenece a ese universo, pero desde una posición diferente. Las casas reales reinantes tenían que gestionar sus crisis mientras seguían ejerciendo sus funciones constitucionales. Él no tenía esa presión, pero tampoco tenía ese sostén institucional. Su posición era más libre en cierto sentido y más precaria en otro. Lo que le daba estas comparaciones era material de reflexión sobre qué hace que una monarquía sea sostenible en el siglo XXI. Y sus conclusiones se acercaban a las que los politólogos especializados en monarquías constitucionales también solían alcanzar. Las monarquías que sobreviven y prosperan son las que han encontrado el equilibrio entre la tradición y la modernidad, entre la dignidad institucional y la conexión humana con sus ciudadanos. Las que han fallado o están fallando son las que se han quedado atrapadas en uno de los dos extremos. Desde esta perspectiva, el trabajo de Emanuele Filiberto tiene una lógica que va más allá de la ambición personal o familiar. Es también, en cierta medida, un experimento en tiempo real sobre si una figura dinástica sin poder institucional puede mantener relevancia social y cultural simplemente a través de la coherencia, la visibilidad y el trabajo de memoria. Si puede demostrar que el nombre Saboya, en lugar de ser solo una carga histórica, puede ser también un recurso cultural y simbólico de valor positivo para la sociedad italiana. Los resultados de ese experimento son mixtos, como lo son casi todos los experimentos sociales interesantes. Hay aspectos en que ha tenido éxito innegable. La simpatía personal que ha generado entre sectores importantes de la opinión pública italiana es real y persistente. Su trabajo en el campo de la memoria histórica ha sido reconocido por instituciones y comunidades que no tenían ninguna razón dinástica para hacerlo. Su matrimonio con Clotilde y la vida familiar que han construido proyectan una imagen de la Casa de Saboya que contrasta favorablemente con el retrato que habría resultado simplemente de las acciones de su padre. Pero hay aspectos en que el éxito es mucho más dudoso. La sombra de los escándalos de Víctor Manuel es larga y persiste. El debate sobre si la familia ha hecho suficiente para enfrentar el legado del fascismo continúa. Y la pregunta fundamental sobre si la Casa de Saboya tiene realmente un papel futuro en Italia o si es simplemente un capítulo cerrado de la historia, sigue sin tener respuesta definitiva. En 2011, Italia celebró el 150 aniversario de su unificación. Fue un momento de reflexión nacional sobre la historia del país, sobre sus logros y sus fracasos, sobre la identidad italiana y lo que significaba ser parte de esa nación. Las celebraciones fueron extensas y abarcaron todo tipo de eventos culturales, exposiciones, debates académicos y actos institucionales. Emanuele Filiberto participó en algunas de estas celebraciones, con una presencia que fue notada, pero no exenta de polémica. Su aparición en eventos relacionados con el Risorgimento y la unificación generó debates sobre si era apropiado que un representante de la familia que había conducido la monarquía italiana hacia el fascismo y la derrota participara en las celebraciones de la fundación de esa misma nación. Las dos posiciones eran comprensibles. Quienes objetaban su presencia argumentaban que no podías honrar el Risorgimento y al mismo tiempo aceptar como parte de esa celebración a los descendientes de quienes habían traicionado ese legado liberal y democrático. Quienes la aceptaban señalaban que la historia no se escribe solo con los capítulos buenos y que negar la presencia de los Saboya en las celebraciones del sesquicentenario equivalía a falsificar la historia de la misma manera, aunque en sentido contrario. Emanuele Filiberto navegó esta controversia con la habilidad que ya había demostrado en otras ocasiones. No reclamó un lugar central en las celebraciones,
No se presentó como el heredero legítimo de los fundadores de la nación. Se presentó como un ciudadano italiano, que para él era el título más valioso de todos, alguien con una historia familiar extraordinariamente compleja que quería participar en la reflexión colectiva sobre el pasado del país al que pertenecía. Este gesto de humildad estratégica fue efectivo. El aniversario pasó sin que su presencia se convirtiera en el centro del debate, lo cual era exactamente lo que necesitaba. Pudo participar sin que su participación eclipsara el mensaje más amplio de las celebraciones, y al mismo tiempo consiguió un nivel de visibilidad institucional que hacía avanzar su proyecto de normalización. Fue también alrededor de este periodo cuando Emanuele Filiberto comenzó a articular con más claridad su visión de lo que la Casa de Saboya podría representar en el futuro de Italia. No como institución política con aspiraciones de poder, no como alternativa al sistema republicano, sino como custodio de una parte de la memoria histórica italiana que incluye tanto las páginas gloriosas como las vergonzosas, y como puente entre el pasado del país y su presente. Esta visión encontró eco en ciertos círculos culturales e intelectuales italianos que veían valor en mantener viva esa memoria, de manera que no fuera ni hagiografía dinástica ni condena simplificada. Historiadores, periodistas culturales, algunos escritores, no eran voces mayoritarias, pero eran voces con peso en la formación de la opinión pública ilustrada. La salud de Víctor Manuel de Saboya fue deteriorándose a lo largo de la segunda década del siglo XXI. El hombre que había sido una presencia tan dominante, tan problemática y tan definitoria en la vida de Emanuele Filiberto fue perdiendo la energía y la combatividad que lo habían caracterizado. Los escándalos judiciales habían dejado su marca, la edad también, y la relación entre padre e hijo entró en una fase nueva, más silenciosa y quizás más compleja emocionalmente que las fases anteriores. Emanuele Filiberto nunca habló públicamente con detalle sobre la dimensión personal de esa relación. Era uno de los pocos temas sobre los que mantenía una reserva genuina, no estratégica, sino íntima. Lo que sí quedaba claro en sus apariciones públicas era que había procesado la figura de su padre con una complejidad que no admitía simplificaciones. No lo condenaba públicamente, tampoco lo defendía de manera incondicional. Lo reconocía como parte de su historia, con todo lo que eso implicaba. Víctor Manuel de Saboya falleció el 3 de febrero de 2024 en Ginebra, la misma ciudad donde había nacido su hijo 51 años antes. Tenía 86 años. Su muerte fue cubierta ampliamente por los medios italianos y europeos, con una mezcla de necrología histórica y recuento de controversias que reflejaba exactamente la ambivalencia que había rodeado toda su vida pública. Para Emanuele Filiberto, la muerte de su padre significó la asunción plena y definitiva del liderazgo de la Casa de Saboya. Ya no había figura paterna que oscureciera o complicara su proyecto. La responsabilidad era completamente suya ahora, y también la oportunidad. Por primera vez en su vida, la Casa de Saboya pública era esencialmente la Casa de Saboya que él mismo construía. Sin la sombra del incidente de Cavallo, sin los escándalos de San Vincent, sin las ambigüedades de Víctor Manuel sobre las leyes raciales, o al menos sin que esas sombras tuvieran un protagonista vivo que las actualizara continuamente. Seguían siendo parte de la historia, siempre lo serían, pero ahora eran historia en el sentido más definitivo de la palabra, algo que había ocurrido y que tenía que ser reconocido y procesado, no algo que seguía ocurriendo y generando nuevas complicaciones. Esta diferencia, aunque parezca sutil, era enormemente significativa para el proyecto de Emanuele Filiberto. Le permitía hablar del pasado sin que el pasado siguiera añadiendo páginas nuevas. Le daba una plataforma más estable desde la cual construir la narrativa del presente y del futuro. El siglo XXI ha sido testigo de un fenómeno cultural notable relacionado con la monarquía y la nobleza. En una época que se define por los valores democráticos y la igualdad formal entre los ciudadanos,
el interés popular por las familias reales y nobles no ha disminuido, sino que en muchos aspectos ha aumentado. Las series de televisión sobre casas reales, desde The Crown hasta producciones sobre monarquías europeas más pequeñas, acumulan audiencias masivas. Los libros sobre reyes y reinas, príncipes y princesas, se venden con una regularidad que indica un apetito cultural que va más allá de la nostalgia. Emanuele Filiberto ha navegado este fenómeno con habilidad. Ha entendido que en el ecosistema mediático del siglo XXI, el interés por las figuras reales es también una oportunidad para contar la historia de la Casa de Saboya en sus propios términos, o al menos para participar activamente en cómo se cuenta esa historia, en lugar de dejar que la cuenten solo sus críticos. Ha dado entrevistas a publicaciones de todo tipo, desde las más serias y culturalmente ambiciosas hasta las de entretenimiento popular. Ha participado en documentales sobre historia italiana. Ha aparecido en programas de debate sobre política y memoria histórica. Y en cada uno de estos contextos, ha adaptado su mensaje al registro apropiado sin cambiar los contenidos fundamentales de lo que quería comunicar. Esta consistencia temática con flexibilidad de registro es una habilidad comunicativa sofisticada que no todos los personajes públicos tienen. Muchos, o bien mantienen un registro único que los hace relevantes solo para una audiencia limitada, o bien adaptan tanto su mensaje al contexto que acaban pareciendo inconsistentes. Emanuele Filiberto encontró un equilibrio que le permite ser reconocible como la misma persona en contextos muy diferentes. Su presencia en las redes sociales también ha evolucionado con el tiempo. Comenzó con cierta cautela, consciente de los riesgos que las plataformas digitales representan para cualquier figura pública. Fue aprendiendo a usarlas con una combinación de contenido personal, reflexiones históricas y participación en debates culturales que construyó una comunidad de seguidores con un perfil diverso, no solo monárquicos o nostálgicos. También jóvenes interesados en la historia italiana, personas curiosas por la vida de las familias nobles europeas, y gente que simplemente había desarrollado simpatía personal hacia él desde sus apariciones televisivas. Las redes sociales añadieron una dimensión de accesibilidad que era difícil de conseguir a través de los medios tradicionales. Permitían una relación más directa, más inmediata, más conversacional. Y Emanuele Filiberto la aprovechó para hacer exactamente lo que su proyecto requería: humanizar la figura del príncipe sin reino, hasta el punto en que la gente dejara de verlo solo como un símbolo de una historia complicada y empezara a verlo también como una persona con ideas, gustos, preguntas y contradicciones propias. Turín, la ciudad que fue capital del Reino de Italia antes de que la capital se trasladara a Florencia y luego a Roma, guarda en su arquitectura, en sus museos y en su memoria colectiva una relación especial con la Casa de Saboya. El Palacio Real de Turín, la Basílica de Superga, donde están enterrados los reyes sabaudos, el Museo del Risorgimento, todos estos lugares llevan la huella de la dinastía de maneras que no pueden borrarse sin destruir parte del patrimonio cultural de la ciudad. Emanuele Filiberto tiene una relación particular con Turín. Es la ciudad que de alguna manera representa mejor que cualquier otra el legado concreto, tangible, arquitectónico y cultural de sus antepasados. Cuando camina por sus calles, cuando visita sus monumentos, no es un turista ni un extraño. Hay algo en ese espacio que le pertenece de una manera que no es legal ni política, sino simbólica y emocional. Sus visitas a Turín han sido siempre eventos cargados de esa carga simbólica. Los medios de comunicación locales las cubren. La ciudadanía turinesa tiene hacia él una actitud que mezcla la curiosidad histórica con una forma particular de apego regional. Turín es una ciudad que históricamente ha tenido más conexión con la herencia sabauda que el resto de Italia, en parte porque esa herencia está literalmente incorporada en su trama urbana. En Turín, Emanuele Filiberto ha participado en actos de memoria relacionados con la historia del Risorgimento, con la figura del duque de Aosta, con la memoria de los italianos que combatieron en las guerras mundiales. Ha hablado en universidades, ha participado en debates históricos, ha visitado la Basílica de Superga, donde están enterrados sus antepasados,
en un acto de conexión familiar que tiene algo de profundamente íntimo. Estos momentos en Turín son quizás los más honestos en la vida pública de Emanuele Filiberto. Lejos del glamour televisivo de los programas de entretenimiento, lejos de los circuitos sociales de París o Ginebra, en esa ciudad donde la historia de su familia está escrita en piedra y mármol, aparece algo en él que resulta genuino sin necesidad de ser performativo. Un hombre que mira al pasado sin romantizarlo ni huir de él. Un hombre que acepta la complejidad de lo que hereda. Esta capacidad de estar en Turín con esa complejidad a cuestas, sin derrumbarse ni falsificar, es quizás uno de los logros más difíciles y menos espectaculares de su trayectoria. No genera titulares, no acumula millones de vistas en Internet, pero es precisamente el tipo de trabajo silencioso y sostenido que hace que una rehabilitación de imagen sea algo más que una campaña de relaciones públicas. Clotilde Curó, mientras tanto, fue desarrollando una voz propia en la conversación pública sobre la historia de la familia y sobre el papel de las mujeres en las instituciones nobiliarias europeas. Sus declaraciones sobre la necesidad de modernizar los protocolos de las casas reales, sobre la importancia de que las mujeres tuvieran los mismos derechos sucesorios que los hombres, sobre la irrelevancia de muchas de las reglas de sangre que habían regulado el mundo nobiliario durante siglos, fueron ganando atención y generando debate. En el caso específico de la Casa de Saboya, la cuestión de la sucesión tiene implicaciones particulares. Las normas tradicionales de la familia establecen la sucesión por línea masculina. Emanuele Filiberto y Clotilde tienen 2 hijas, Vittoria y Luisa, pero no tienen hijos varones. Según las normas sálicas tradicionales, ninguna de las 2 podría heredar el liderazgo de la casa. El próximo en la línea, según esa lógica, sería un familiar masculino. Emanuele Filiberto ha expresado en diversas ocasiones su disposición a revisar estas normas, a abrir el debate sobre la sucesión femenina dentro de la Casa de Saboya. Esta posición no solo es coherente con sus valores declarados de modernidad y adaptación, es también personalmente motivada por el afecto y el respeto que siente hacia sus hijas y por el deseo de que puedan ser ellas quienes continúen el trabajo que él ha iniciado, si así lo quieren. Vittoria, la mayor de las 2, ha mostrado ya en su adolescencia y primera juventud un interés en la historia familiar y en el trabajo de memoria que a su padre le resulta esperanzador. Habla varios idiomas, tiene acceso a los mejores sistemas educativos europeos y ha crecido con una comprensión de la complejidad de su herencia que no viene envuelta en negación ni en resentimiento, sino en una curiosidad genuina sobre lo que significa ese nombre y ese pasado. Luisa, la menor, tiene un perfil más reservado públicamente, aunque quienes la conocen describen una inteligencia aguda y una personalidad fuerte que en muchos aspectos recuerda a su madre. Las 2 hermanas han crecido en un hogar donde las conversaciones sobre historia, sobre identidad, sobre responsabilidad moral son parte del paisaje cotidiano. Donde el nombre Saboya no es un tabú ni un orgullo vacío, sino un tema de reflexión permanente. Esta transmisión generacional es quizás lo más importante del proyecto de Emanuele Filiberto en el largo plazo. Puede construir lo que quiera en su propia vida, puede rehabilitar la imagen de la familia en su generación, pero si no hay una siguiente generación capaz y dispuesta a continuar ese trabajo, todo vuelve al punto de partida. Las señales, por ahora, son esperanzadoras. Hay un tema que aparece inevitablemente en cualquier conversación seria sobre la Casa de Saboya y que Emanuele Filiberto no puede eludir por mucho que lo intente. Es el tema de las responsabilidades de la familia durante el Holocausto. No solo las leyes raciales de 1938, que fueron el primer paso formal de la persecución, sino todo lo que vino después, cuando Italia se alineó con la Alemania nazi y los judíos italianos empezaron a ser deportados. Después del armisticio de septiembre de 1943, Italia quedó dividida entre el sur liberado por los aliados y el norte ocupado por Alemania,
donde los nazis establecieron la República Social Italiana con Mussolini como figura nominal. En el norte ocupado, la persecución de los judíos italianos llegó a su fase más brutal. Más de 8.000 judíos italianos fueron deportados a los campos de exterminio nazis. La mayoría no regresó. El rey Víctor Manuel III, en ese momento, ya no tenía control efectivo sobre el norte del país. Había huido a Brindisi con el gobierno legítimo después del armisticio. Pero el hecho de que la persecución hubiera comenzado bajo su firma y que las instituciones del Estado italiano que facilitaron las deportaciones hubieran sido creadas o mantenidas durante su reinado, significa que la línea de responsabilidad institucional no desaparece simplemente porque el rey ya no tuviera poder efectivo. Emanuele Filiberto ha tenido que enfrentarse a esta historia en su dimensión más oscura, la de la complicidad en el genocidio, no solo en la discriminación. Y ha lo hecho con la sinceridad que las circunstancias requerían, en sus encuentros con la comunidad judía italiana y en sus declaraciones públicas sobre ese periodo. Ha reconocido que las leyes raciales prepararon el terreno para las deportaciones. Ha reconocido que la firma de su bisabuelo, aquel decreto, fue un acto de complicidad con el racismo más criminal de la historia moderna. Estas palabras no resuelven nada, no devuelven la vida a nadie, no borran lo que ocurrió, pero tienen un valor simbólico que en el ámbito de la memoria histórica y de la reconciliación no es desdeñable. La memoria no funciona solo con hechos, funciona también con reconocimientos, con la disposición de quienes forman parte de las instituciones que cometieron o toleraron crímenes a decir claramente que esos crímenes ocurrieron, que fueron crímenes y que merecen ser recordados como tales. En este sentido, el trabajo de Emanuele Filiberto en el campo de la memoria del Holocausto italiano es genuinamente valioso, por incompleto e imperfecto que sea. Contribuye a mantener viva la conversación sobre una parte de la historia italiana que durante décadas fue tratada con una amnesia colectiva que resultaba conveniente para demasiadas instituciones y demasiadas familias, no solo para la de los Saboya. Italia, en los años 20 del siglo XXI, es un país que sigue debatiendo su identidad histórica con una intensidad que no siempre se ve desde fuera. Los debates sobre el fascismo, sobre sus responsabilidades históricas, sobre la relación entre la derecha política contemporánea y el legado mussoliniano, sobre la memoria de la resistencia y sobre quién tiene derecho a reclamarla, son debates que siguen generando tensión y división. En este contexto, la figura de Emanuele Filiberto tiene una relevancia que va más allá de la cuestión dinástica. Es un actor involuntario en esos debates más amplios sobre la memoria histórica italiana, porque la historia de su familia toca directamente los nodos más sensibles de esa memoria. La relación con el fascismo, la colaboración y la resistencia, la transición de la monarquía a la república, el exilio y el regreso, todo está conectado. No es una posición cómoda. Pero Emanuele Filiberto ha demostrado a lo largo de los años una capacidad para estar en esa incomodidad sin paralizarse. Ha aprendido a habitar el centro de conversaciones difíciles sin abandonarlas cuando se ponen incómodas y sin simplificarlas cuando la complejidad es precisamente su valor. Sus posicionamientos públicos sobre estos debates han sido consistentemente orientados hacia la reconciliación sin negacionismo. No ha intentado rescatar la figura de Víctor Manuel III de la condena histórica que merece. No ha argumentado que el fascismo fue un mal menor o que la monarquía no tuvo alternativa. Lo que ha argumentado, con más o menos éxito según el interlocutor, es que la historia de Italia en el siglo XX no puede reducirse a una narrativa única donde todos los actores son o héroes o villanos sin matiz posible. Esta posición es intelectualmente honesta, pero políticamente arriesgada. En un clima de debate histórico que tiende a la polarización, el matiz a menudo es interpretado como evasión. Hay quienes escuchan a Emanuele Filiberto hablar de complejidad histórica y oyen en realidad una defensa disfrazada de su familia. Hay quienes ven en su disposición a reconocer errores una traición a la memoria dinástica. No puede satisfacer a todos,
porque las posiciones que satisfacen a todos en debates tan cargados no existen. Lo que sí ha conseguido, y esto es verificable más allá de las simpatías o antipatías personales, es que el nombre Saboya en la Italia contemporánea evoca hoy una discusión más matizada que la que evocaba hace 20 años. En 2002, cuando se levantó la prohibición del exilio, la cobertura mediática italiana de la Casa de Saboya era dominantemente negativa, centrada en los escándalos de Víctor Manuel y en el legado del fascismo. Hoy esa cobertura es más diversa. Incluye las controversias, que no han desaparecido, pero también incluye el trabajo de memoria, la vida familiar, las actividades culturales y empresariales, la figura de Clotilde y la de las hijas. Ese cambio en la cobertura no es solo consecuencia de la labor de Emanuele Filiberto, también refleja el paso del tiempo, la muerte de Víctor Manuel, el distanciamiento natural que las décadas crean entre los hechos históricos y su percepción presente. Pero la contribución de Emanuele Filiberto a ese cambio es real y no puede atribuirse enteramente al simple transcurso del tiempo. La pregunta que queda, la más importante y la menos respondible en este momento, es ¿qué ocurrirá a continuación? ¿Cuál será la siguiente página de esta historia que comenzó en las montañas alpinas medievales, pasó por los palacios del Risorgimento, sobrevivió el desastre del siglo XX y llegó hasta un hombre de 50 y tantos años que vive entre París y Turín con una actriz francesa y 2 hijas que llevan en el apellido el peso de 1000 años de historia europea? Hay una fotografía que Emanuele Filiberto tiene en alta estima. No es una fotografía de palacio, ni de coronación, ni de ninguno de los momentos espectaculares que salpican la historia de su familia. Es una fotografía sencilla, tomada en la Basílica de Superga, en la colina que domina Turín, donde están enterrados los reyes y las reinas de la Casa de Saboya desde el siglo XVIII. En la fotografía, Emanuele Filiberto está de pie frente a las tumbas de sus antepasados, solo, mirando hacia algo que la cámara no captura del todo. No hay protocolo en esa imagen, no hay pose. Hay simplemente un hombre frente a su historia. Esa imagen resume algo esencial de quién es y de lo que ha intentado construir durante toda su vida adulta. No el príncipe que exige lo que le corresponde, no el heredero que niega lo que no puede negarse, sino el hombre que se queda quieto frente a todo lo que su apellido contiene, con sus glorias y sus vergüenzas, con sus siglos de poder y su generación de ruina, y elige no huir. Emanuele Filiberto de Saboya cumplió 53 años en junio de 2025. A esa edad, la mayoría de los proyectos vitales empiezan a tener una forma más definitiva. Lo que va a ser ya se va distinguiendo con más claridad de lo que no va a ser. Y lo que él ha construido en estas décadas es algo que, con todos sus límites y contradicciones, merece ser considerado con seriedad. Ha devuelto a la Casa de Saboya una presencia pública en Italia que nadie habría apostado que fuera posible en 2002. Ha iniciado un trabajo de memoria sobre el legado del fascismo y de las leyes raciales que ha sido reconocido por la comunidad que más tenía derecho a juzgarlo. Ha construido una familia sólida y moderna que proyecta una imagen del apellido Saboya radicalmente diferente a la que proyectó la generación anterior. Y ha demostrado, en un universo mediático que tritura figuras públicas con eficiencia brutal, que es posible mantener relevancia y coherencia durante décadas sin traicionar ninguna de las dos. Nada de esto equivale a restaurar la monarquía. Nada de esto borra las páginas oscuras que nadie puede ni debe borrar. Nada de esto resuelve las preguntas más profundas sobre lo que significa pertenecer a una dinastía que gobernó durante casi 1000 años y que en el curso de una generación lo perdió todo por estar en el lado equivocado de la historia. Pero quizás la pregunta sobre si la Casa de Saboya puede o debe recuperar el poder sea la pregunta equivocada. Quizás la pregunta más interesante y la que Emanuele Filiberto parece haber decidido responder con su vida es si una familia marcada por esa historia
puede encontrar una manera de seguir siendo relevante para el país al que perteneció, sin fingir que las páginas oscuras no existen y sin quedarse paralizada por ellas. La respuesta, todavía incompleta y siempre en proceso, parece ser que sí, que es posible vivir con ese apellido, en ese país, con esa historia, y encontrar en todo ello no solo una carga, sino también un propósito. El propósito de quien sabe que no puede cambiar el pasado, pero puede elegir cómo enfrentarlo, cómo nombrarlo, cómo transmitirlo a las generaciones que vienen. En las tumbas de Superda descansan reyes que conquistaron territorios, reinas que tejieron alianzas, generales que ganaron y perdieron batallas que cambiaron el mapa de Europa. Y entre sus descendientes, en la Italia del siglo XXI, hay un hombre sin corona, sin trono, sin ejército ni protocolo de Estado, que lleva el mismo apellido que todos ellos y que ha decidido que eso no es una condena, sino una conversación. Una conversación larga, difícil, necesaria, que él no empezó, pero que tiene la responsabilidad de continuar con la mayor honestidad posible. Esa es, en definitiva, la historia de Emanuele Filiberto de Saboya, el príncipe sin reino que aprendió que el honor no se hereda ni se reclama. Se construye, cada día, con las palabras que se pronuncian y las que se callan, con los gestos que se hacen y los que se evitan, con la disposición de mirar a los ojos a una historia que duele y no apartar la vista. Y esa historia, por complicada e inacabada que sea, sigue escribiéndose.